El millonario humilla a su novia sin saber que su padre magnate lo escucha todo. Era una noche brillante en la mansión de Esteban Estevez, donde las luces de cristal titilaban como estrellas caídas. La cena estaba servida, cada plato una obra de arte. Sin embargo, la atmósfera no era de celebración. Era una carga eléctrica, un nudo en el aire. La lujosa mesa estaba rodeada de amigos adinerados, todos con sonrisas falsas y miradas furtivas, listos para presenciar un espectáculo que todos temían. Esteban, un joven de 25 años, era la imagen del éxito, con su traje perfectamente entallado y su arrogancia habitual. Pero había algo más detrás de su fachada perfecta, una inquietud que lo consumía. En su mente, su padre Julián, un magnate temido y respetado, siempre estaba presente, acechante como una sombra siniestra. Y aunque Esteban sonreía, sus ojos traicionaban un mar de inseguridades. Valeria, su novia, era todo lo opuesto a la opulencia que la rodeaba. Con un pasado marcado por traumas y secretos familiares, su esencia era pura, pero frágil. Esa noche se sentía como un pez fuera del agua, atrapada entre risas vacías y miradas de juicio. Esteban, en su afán por mostrar poder y superioridad, comenzó a hacer comentarios hirientes, aludiendo a su historia, a sus luchas. No te preocupes, Valeria. No todos tienen el privilegio de ser perfectos, como yo. Fue lo que soltó en medio de una risa nerviosa que repercutió en el silencio de los comensales. Las palabras fueron como un cuchillo. Valeria sintió que se le encogía el pecho. Se esforzó por mantener la calma, pero la gota que colmó el vaso llegó cuando alguien en la mesa soltó una risa burlona. Con las manos temblorosas, Valeria se levantó. «Basta, Esteban, no puedo quedarme callada más tiempo», exclamó, haciendo girar todas las miradas hacia ella. «No soy tu juguete ni un trofeo que exhibir. Mi pasado no me define, y tú no eres perfecto. Todos llevamos cargas». La tensión era palpable. El silencio se intensificó mientras los murmullos se esparcían entre los invitados. Los rostros de los presentes estaban entre la sorpresa y la desaprobación, cada uno con la curiosidad de un niño asomándose a una pelea de adultos. Desde su oficina en el piso superior, Julián escuchaba cada palabra a través de un sistema oculto que había instalado para monitorear a su hijo. A pesar de la distancia, la expresión de su rostro era fría como una piedra. Sabía que esta confrontación era inevitable. Dos mundos chocando frente a él. Justo cuando parecía que la tensión alcanzaría su punto máximo, un pitido cortó el aire. Un mensaje llegó al móvil de Julián, la pantalla iluminándose con un contenido que tenía el potencial de cambiar todo. Sus manos se crispaban. ¿Qué secretos ocultos revelaría este mensaje sobre la fortuna familiar de los Estevez? La escena estaba cargada. Cada instante un eco de tragedia y revelaciones. Todo el mundo estaba al borde de un abismo, sin saber que lo mejor estaba por venir, o lo peor. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El pitido en el celular de Julián resonó como un trueno en la sala. Esteban, aún aturdido por las palabras de Valeria, se giró en una mezcla de sorpresa y enojo. La cara de su padre se había vuelto inexpresiva, como si el aire se hubiese detenido. Todo el peso de una historia oscura estaba a punto de liberar su carga. «¿Qué es eso, papá?», preguntó Esteban, incapaz de ocultar la ansiedad en su voz. Valeria, aún de pie, buscó la mirada de Julián. La tensión era palpable, como un volcán a punto de hacer erupción. Sin soltar el celular, Julián se levantó lentamente. Su figura se alzaba imponente ante los invitados. «Creo que todos deberían escuchar esto»,
dijo con voz grave, asegurándose de que el silencio se cerniera como un manto oscuro alrededor de ellos. Esteban sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin más preámbulo, Julián abrió el mensaje y con un clic, un video comenzó a reproducirse en la pantalla. La imagen amarillenta reveló un lugar, un despacho polvoriento en lo que parecía ser una propiedad antigua. En el centro, un hombre de barba canosa hablaba. «Soy Gabriel y tengo algo que contarles sobre su fortuna», comenzó. El rostro de Esteban se blanqueó. Las palabras de Gabriel fueron como un disparo. La riqueza de los Stenets se construyó sobre un secreto. Mi madre, su abuela y yo contenemos la clave de un oscuro acuerdo que nunca debió suceder. El murmullo brotó entre los presentes. Miradas incrédulas y a la vez llenas de curiosidad comenzaron a cruzarse. Esteban sintió que la vista se le nublaba. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, intentando procesar la escena. Valeria se acercó. Su mano temblorosa encontró la de él, pero su mirada estaba fijada en el video. «Dinos la verdad, Julián», gritó Esteban. Sus palabras salían entrecortadas. «¿Qué es esto? ¿Es una broma?» «Es el final de una mentira, hijo. Gabriel es tu hermano», confesó Julián con el rostro impasible, aunque el aire temblaba de verdad. «Y no solo eso, él tiene de hecho a una parte de la fortuna». El impacto fue brutal. Esteban se quedó sin palabras. Su mente daba vueltas tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Su hermano? ¿Cómo era posible? Valeria, a su lado, se cubrió la boca, el rostro pálido, casi como si hubiera visto un fantasma. «Eres un criminal por ocultar esto. ¡Un criminal!», gritó Esteban, su voz sonando como un eco lejano. Él había creído que su hogar, su familia y su nombre eran sólidos. Ahora todo se desmoronaba. El silencio se había transformado en una tempestad. La sala se fragmentó en murmullos. «Esas eran solo amenazas de Gabriel, nada más», decía uno. «¿Pero qué si es cierto?», contestaba otro. La gente comentaba, interrumpiendo la suposición de un escándalo familiar con la posibilidad de un nuevo capítulo en la historia de los Estevez. Julián tomó aire. El día que decidí abandonar ese negocio impactó a todos. «No quiero que tus errores se repitan, Esteban. Eligieron no aceptarte desde el momento en que tu madre y yo decidimos esconderte». Fue como un cuchillo en el corazón de Esteban. Todo su mundo se tambaleaba. Valeria, tornándose aún más preocupada, miró a Esteban. «¿Qué significa esto para nosotros?». Su voz era un susurro, cargado de incertidumbre. «Tú, nosotros no». Esteban ahora sentía un nudo en el estómago, el dolor atravesando su pecho. La verdad se había desatado, pero en lugar de alivio, solo aumentaba el caos. La dichosa fortuna era ahora un hilo frágil que tejía más secretos y problemas de lo que había imaginado. «Basta. No vamos a caer en eso», exclamó Julián dirigiéndose al video que seguía en marcha. ¿Qué más había que escuchar? La situación que se avecinaba prometía erupciones aún más devastadoras. Se acercó al panel de control y apagó el teléfono. Pero ya era demasiado tarde. Todos estaban al borde de la explosión, incapaces de deshacer el daño. Un nuevo capítulo se abría, cargado de promesas y amenazas, donde los lazos familiares se enfrentarían a una batalla por la verdad. Esteban no podía evitar preguntarse, ¿qué más se escondía en la oscuridad y qué papel tendría Valeria en todo esto? Esteban apenas podía respirar. La atmósfera en la mansión se había vuelto densa, como si alguien hubiera congelado el aire. Las palabras de su padre zumbaban en su cabeza como un eco interminable. «Gabriel es tu hermano». Valeria, a su lado, parecía tambalear, sus ojos amplios llenos de incredulidad y miedo. Un murmullo emergió de entre los invitados. «¿Cómo es posible? Esto es una locura». Las murmuraciones se mezclaban con los cuchicheos nerviosos, mientras cada rostro en la habitación miraba entre shock y curiosidad. La certeza de que algo terrible estaba a punto de suceder flotaba en el aire, y todos lo sentían. De repente, el sonido de una explosión resonó desde el exterior. Un estruendo ensordecedor que hizo vibrar las ventanas. Todos se volvieron hacia la fuente del ruido, ojos llenos de confusión. Pero Esteban sintió el pánico apoderarse de su pecho.
¿Qué fue eso?, preguntó, su voz temblando. La puerta principal se abrió de golpe y un grupo de hombres armados irrumpió en la sala, sus rostros ocultos detrás de máscaras oscuras. «¡Al suelo!», gritaron, y el horror se desató. La gente empezó a gritar. Algunos se lanzaron al suelo, mientras otros buscaban desesperadamente la salida. Esteban sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Esteban, aquí». Valeria lo sujetó por el brazo, intentando arrastrarlo hacia la esquina de la sala. «Debemos escondernos». Pero él estaba paralizado, mirando a su padre, cuya expresión había cambiado de impasividad a una mezcla de miedo y control. «Todos quédense tranquilos», intentó decir Julián, su voz resonando con una autoridad que ya no parecía creíble. «No tienen que hacerles daño, solo quieren…». Pero sus palabras fueron interrumpidas por un disparo, el ruido resonando como un trueno en la sala. El pánico se desató nuevamente. «¡No, por favor!», gritó Valeria, mientras los hombres empezaban a sacar a la fuerza a algunas personas, buscando entre la multitud. Esteban solo podía mirar, sintiendo cómo la realidad se desmoronaba a su alrededor. Todo su mundo, todo lo que creía saber, se estaba desbordando. De pronto, un rostro familiar emergió entre los hombres. «¡Gabriel!». Esteban pudo ver a su hermano, el hombre cuya existencia había amenazado su mundo. «Es él, murmuró. La sangre se le heló. Gabriel parecía ser el único que controlaba la situación. Miró a su padre con desdén. «¿Pensabas que podías ocultarlo todo para siempre, Julián?». «Esto no es lo que parece», gritó Julián, pero no tenía respuestas. Este nuevo giro de los acontecimientos parecía sacudir los cimientos de todo lo que conocía. Esteban sintió su corazón latir con furia, mientras la ira y el miedo se entrelazaban. «Tu fortuna no es solo tuya, hermano», dijo Gabriel, y sus palabras lanzaron otra bomba en la habitación. «Yo también tengo derecho a esto, y hoy voy a reclamar lo que es mío». El aire se volvió irrespirable. Esteban sintió un nuevo tipo de conflicto surgiendo en su interior. ¿Era esta la razón detrás de todas las mentiras, las intrigas? Pero eso no era lo más inquietante. En su rostro, la frase de Gabriel resonó. «Hoy todo se revela». ¿Qué más se esconde en las sombras? ¿Por qué había decidido salir ahora, en este preciso momento? Las manos de Valeria temblaban a su lado mientras los hombres armados se acercaban más a ellos. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Uno que podría destruir todo lo que había construido. Esteban no sabía si pelear o huir. Solo sabía que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Entonces el sonido de una sirena llenó el aire. Luz roja a través de las ventanas. La policía estaba llegando. ¿Pero sería suficiente? ¿Podrían detener esta locura antes de que destruyera todo lo que conocían? La incertidumbre disparó el pulso de Esteban. Esta batalla apenas comenzaba, y él estaba atrapado en el centro. Con su mundo a punto de colapsar, ¿qué más podría ocurrir? ¿Cuántos secretos más estaban por salir a la luz? Todo estaba en juego, y el desenlace era un misterio que los mantendría en vilo. Esteban apenas podía respirar. El pánico llenaba la sala como un veneno oscuro, mientras los hombres armados se movían entre la multitud. Cada rostro reflejaba horror. La sirena de la policía resonaba afuera, pero aquí el verdadero caos ya había comenzado. Valeria sostuvo firme la mano de Esteban. Su respiración era rápida y entrecortada. «¿Qué hacemos?», gritó, mirándolo con ojos llenos de miedo. Esteban sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, como granos de arena. Entre el estruendo y las voces de terror, escuchó a Gabriel gritar órdenes. «Sientan a todos en el suelo. Esto no tiene que terminar mal». El suelo temblaba mientras la gente se dejaba caer al piso. Esteban fue empujado. Su corazón palpitaba con fuerza. Su mirada encontró la de su padre, Julián, que ahora tenía el rostro pálido. «Papá, haz algo», exclamó, aunque en su mente no sabía qué se podría hacer. La situación era desesperada. Esteban trató de concentrarse. Era su hermano quien había desencadenado todo esto. «Gabriel, ¿qué demonios estás haciendo?», le gritó, sintiendo una mezcla de rabia y confusión. La mirada de Gabriel era fría, distante, nada como la imagen que había construido en su mente. «Vas a aprender, Esteban». «Este no es solo un juego», respondió Gabriel con una voz profunda y autoritaria. «Hoy vamos a aclarar quién manda aquí.
De repente un golpe sordo resonó en la habitación. Todos se congelaron al escuchar un grito desgarrador. Una figura apareció por la puerta trasera, tambaleándose, y el caos se intensificó. Era una mujer, con el rostro pálido y la ropa rasgada. «Detengan esto, por favor», gritó, y la sala quedó en silencio. Esteban la reconoció de inmediato. «María», murmuró, su voz temblando. Era su madre, la mujer que creía perdida. Ella había desaparecido hacía años, llevándose consigo un legado de secretos que había caído en el olvido. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó, asombrado por su presencia. María se veía frágil, pero había un fuego en sus ojos. «Debo hablar. Es hora de que sepan la verdad», dijo, acercándose lentamente mientras la gente se apartaba, incrédula. «Gabriel no es lo que piensan», continuó, su voz resonando con urgencia. «No es tu hermano biológico, Esteban. Es el hijo de Julián con otra mujer». El caos se detuvo de golpe. Los murmullos murmuraron en ecos cortos. Esteban sintió que el mundo se desvanecía. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo, mamá?», preguntó, sintiendo que su mente se desmoronaba. «Lo que has oído no es más que una ilusión. Mi relación con Julián no era lo que él quería que fuera. Es hora de que todos ustedes sepan la verdad». Esteban sentía que la realidad ya no tenía sentido. Julián la miraba con furia. «Cállate. María, no tienes derecho a venir a arruinarlo todo ahora», soltó con rabia. Pero ya era demasiado tarde. Las palabras de su madre eran como puñales, atravesando la estabilidad de la familia. «Esto no puede estar sucediendo», musitó Valeria, aferrándose a la mano de Esteban. La presión de la situación era insoportable. Lo que había sido un simple conflicto se convertía en un torbellino de traiciones, secretos y revelaciones desgarradoras. ¿Quién era realmente Gabriel? ¿Qué significaría esto para Esteban, para su familia? El comentario de su madre resonó en su mente, empujando su mundo a un colapso inminente. La policía seguía afuera, pero él no sabía si quería que entraran. ¿Qué más había que descubrir? La sala se convertía en un hervidero de emociones. Esteban pudo sentir el calor de la ira en su pecho mientras sus pensamientos giraban en un torbellino. Tenía que tomar el control, pero ¿cómo? ¿Y si todo se desmoronaba en un instante, llevándose a todos los que amaba consigo? La tensión era palpable, y una nueva verdad oscura comenzaba a salir a la luz. Todo era un juego de dominó, cada secreto un empujón, llevando a lo inevitable. ¿Quién quedaría en pie cuando esto terminara? Esteban sintió que el aire se cortaba. Las revelaciones de su madre suspusieron un silencio escalofriante. Los rostros de los invitados estaban paralizados en la incredulidad. La tensión se podía cortar con un cuchillo. «¿No es tu hermano?», murmuró alguien en la multitud, y el murmullo se transformó en un torrente de murmullos. Valeria lo miró, a medio camino entre la desesperación y el asombro. «Debo hablar», continuó María, su voz temblando, pero firme. «La mentira que ha hecho su padre es una piedra que aplasta a todos. Gabriel no solo es un hijo que viene a reclamar su parte, es el resultado de un pacto oscuro. Todos ustedes deberían saber que esta fortuna fue construida sobre traiciones, dolor y sangre». Los ojos de Julián se encendieron de rabia. «Cállate, María», gritó, su voz resonando como un trueno. «No tienes derecho a venir aquí, a destrozar lo poco que queda de nuestra familia». «Pero es verdad», insistió ella, dejando caer una bomba tras otra. «Tu padre nunca fue un hombre de honor. Las decisiones que tomó nos han perseguido a todos. Yo regresé para revelar el secreto que lleva décadas escondido en esta familia. Y hoy, si no se detiene esta locura, alguien más podría salir lastimado». De repente, un nuevo golpe resonó, esta vez desde una de las ventanas traseras. La mesa tembló, y la atención de todos se desvió hacia el sonido. Un grito agudo retumbó en el aire. «Están viniendo por nosotros», gritó uno de los invitados mientras la ventana se rompía de manera abrupta. Esteban sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Sin previo aviso, un débil pero claro crack resonó y los hombres armados comenzaron a mirar hacia atrás nerviosos. «¡Rápido! ¡Todo el mundo al suelo!», ordenó uno de ellos, pero la confusión había crecido. La gente empezaba a moverse, buscando refugio como si fueran hormigas aplastadas.
En medio del caos, Gabriel se volvió hacia Esteban, y en su mirada había algo más que rabia. Había miedo. No lo entiendes, Esteban. Esa mujer te está manipulando. Ese no es mi legado ni el tuyo. La verdadera razón por la que estoy aquí es por la fortuna, pero también por algo mucho más grande. ¿Qué más hay? Esteban logró preguntar, sintiendo un nudo en su estómago. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Sabías que la fortuna de los Estévez está ligada a un secreto más oscuro? Se trata de un negocio con tratantes de personas. Mi madre siempre me lo contó, dijo Gabriel con voz entrecortada. Y tú, Esteban, eres parte de eso. Manejaron a gente, hicieron sacrificios que nunca conociste. La herencia que creías querer no es más que un estigma, un crimen. Las palabras de Gabriel lo atravesaron como una espada. El eco de la verdad impactante abrió una fractura en su entendimiento. Apoyando su mano contra la mesa, se sintió desvanecer. No puede ser real, murmuró, incapaz de asimilarlo. La multitud estaba en un frenesí. La policía se podía escuchar, cada sirena acercándose más, pero el caos reina en el lugar. No se puede salir. «¡Váyanse hacia atrás!», gritaron los hombres armados, nerviosos ahora. La posibilidad de un asalto parecía inminente, y Esteban sentía que el universo se colapsaba sobre él. Valeria se acercó lentamente, su rostro pálido, temiendo que todo lo que había imaginado se estaba desmoronando. Era un momento afilado como un cristal roto. Y en ese instante, un hombre ajeno apareció en la puerta, su rostro cubierto. «¡Atrás todos!», gritó mientras un flash de luz iluminó su cara, antes de que algún ruido ensordecedor estallara y la habitación se llenara de humo. Esteban había perdido la noción de lo que era real. ¿Qué está pasando? La habitación empezaba a girar. Cuando el humo se disipó, vio figuras muertas caer al suelo. Todo se volvió gris. La línea entre el héroe y el villano era ahora una mancha de sombras transformadas. La verdad, que parecía estar al alcance, se había vuelto inmaterial en el caos. «¿Quién eres tú?», logró gritar Gabriel, oteando el revuelo. Pero la respuesta se resistía en las sombras. Las revelaciones, el legado familiar, la felicidad de su madre, todo un hilo apenas sostenido por promesas rotas. ¿Qué más debería esperar cuando las raíces de su historia se retorcían en un terreno tan inestable? El estruendo se desvaneció, dejando un velo de incertidumbre que empañó la osadía de cada alma presente. Esteban pensó en su futuro, en lo que quedaba. Todo estaba en juego. La realidad de su vida se tambaleaba, y él podría ser el próximo que caiga, y con él, toda la verdad. ¿Sobreviviría su historia en este torbellino de secretos? ¿O había algo más aterrador al acecho? La sala seguía llena de pánico, la atmósfera densa como una niebla pesada. Esteban no podía mover ni un músculo. Las palabras de su madre flotaban en su mente como fantasmas. «Gabriel no es tu hermano». ¿Qué quería decir con eso? Su rostro se distorsionó en confusión mientras el caos se desataba a su alrededor. Valeria, a su lado, temblaba. «Esto no puede ser real», murmuró, tratando de aferrarse a algo de sentido. Esteban sintió un frío recorrer su cuerpo, un nudo en el estómago que lo llenaba de ansiedad. La tensión creció con cada segundo. Los hombres armados se movían entre los gritos y el humo, alertas y nerviosos. Parecía como si el tiempo hubiera decidido hacerse el tonto en ese instante. Mientras tanto, Gabriel se acercó a Esteban. Su mirada parecía desafiante. «Tú eres el heredero de todo esto», dijo, sus palabras resonando como un eco. «Tu padre nunca quiso que supieras la verdad». «¡Cállate!», le gritó Esteban, sintiendo que la rabia burbujeaba. «¿Qué verdad? Todo es un desastre». Sus palabras resonaban entre el estruendo y las exclamaciones. Pero en ese momento, un estruendo aún mayor sonó fuera de la mansión. Las puertas principales se abrieron con violencia, y se escuchó un coro de voces. «¡Policía! ¡Saquen las manos de los bolsillos!», ordenó una voz firme. Todo se detuvo. Los hombres armados, al darse cuenta de que la situación se les estaba yendo de las manos, comenzaron a rebullir nerviosamente. El caos se convirtió en una danza escalofriante. La policía empezó a ingresar, con sus armas listas, pero antes de que pudieran controlar la situación, un grito desgarrador cortó el aire. «¡Esteban!». La voz era familiar.
y cuando miró hacia la entrada, se quedó helado. Era su hermana, Laura. La había creído a kilómetros de distancia. «¡Estás en peligro!», gritó ella, los ojos desorbitados. La confusión de Esteban se transformó en terror. ¿Cómo había llegado aquí? «Laura», exclamó, sintiendo que su corazón se aceleraba. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué estaba pasando? Sin pensarlo, se lanzó hacia ella, pero alguien se interpuso en su camino. Un agente de policía que lo empujó hacia atrás. «Aléjate de ella», le advirtió el oficial. Gabriel ahora parecía más confundido. «¿Qué haces aquí?» «¿Por qué llegaste?», cuestionó, sin entender la magnitud de la situación. Laura, sin embargo, no estaba dispuesta a callar. «No lo entienden. Todo esto está relacionado. La fortuna, los hombres armados, lo que pasó en el pasado». Su voz se rompió por la emoción. «La vida que creímos que teníamos es una mentira». Los murmullos aumentaron mientras la tensión en la sala llegaba a un punto de ebullición. Esteban sintió el nudo en su garganta. ¿Qué más le estaba ocultando su familia? «¿Qué estás diciendo, Laura?», preguntó, su voz casi un susurro. «El legado familiar sobre el que tanto se habla está manchado de sangre. Mi investigación me llevó a unos archivos. Hay más de lo que crees, Esteban. Y el colmo es que hoy se cierran los círculos. Todo lo que creías cierto está a punto de caer», dijo, y sus ojos reflejaban un dolor profundo. La sala se llenó de murmullos asombrados, incluidas las miradas de los hombres armados que parecían entre los más nerviosos ahora. Todo lo que se pensaba seguro, todo lo que se conocía, estaba tambaleándose. Esteban sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué círculo se cerraba? La verdad que pensó que era simple, ahora parecía una red de mentiras. En un momento de claridad, todo se tornó extraño. Un hombre del grupo armado se acercó a Laura, su mirada inquieta. «¿Qué más sabes?», preguntó, su voz baja pero intensa. La presión aumentaba y Esteban se dio cuenta que la situación era mucho más complicada y peligrosa de lo que pensaban. Mientras la policía comenzaba a establecer un perímetro, el rostro de Laura se iluminó con una mezcla de determinación y miedo. «No hay tiempo. Debemos salir de aquí antes de que sea demasiado tarde». ¿De qué estaba hablando? Las piezas estaban cada vez más confusas, y el destino de todos estaba a punto de desvanecerse. Pero ya no tenía control. Esteban sabía que la verdad saldría a la luz, una verdad que podía cambiarlo todo. Pero ¿cuál sería el costo? ¿Quién podría estar realmente detrás de todo esto? Con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba, y el futuro parecía un laberinto oscuro. ¿Podría sobrevivir a esta tormenta con su familia intacta? O tal vez, eso nunca había sido una opción. La confusión reinaba y el enigma de su vida apenas comenzaba a revelarse. ¿Qué haría? ¿Quién podría realmente confiar? La verdadera batalla apenas empezaba. Esteban sentía cómo el caos lo envolvía. La verdad de Laura resonaba en sus oídos, pero no podía procesar nada. La situación se palpaba tensa, un hilo que podía romperse en cualquier momento. Papá se veía más pálido que nunca, los ojos como platos. La gente en la sala murmuraba. La incredulidad era palpable y el pánico aumentaba. «¿Qué están diciendo? Esto no puede ser», gritó Gabriel. Pero su voz se perdió entre los gritos. Valeria lo miraba. Con preocupación, su agarre en su mano se hacía más fuerte. Era como si ambos intentaran aferrarse a algo tangible en medio de este torbellino. Y de repente, hubo un nuevo estallido. Un segundo grupo de hombres armados apareció en la otra entrada, empujando a la gente al suelo. Estos eran diferentes, más organizados y equipados. «¡Al suelo, ahora!», ordenaron con gritos que cortaron el aire. La sala se llenó de confusión y miedo, mientras todos se arrojaban al suelo, tratando de encontrar un refugio en medio del caos. Esteban se lanzó al lado de Valeria, mientras Laura, envuelta en adrenalina, dio un paso al frente. «¡Esperen! ¡Soy yo! ¡No pueden hacer esto!», gritó. Y en ese momento, uno de los hombres la miró. Pero lo inesperado sucedió. En vez de responder, el hombre la reconoció. «Laura», murmuró, su voz temblando. «¿Eres tú?». El giro fue impactante. El hombre que parecía una amenaza de repente mostraba un destello de sorpresa y reconocimiento. «¿Qué haces aquí? No debiste venir»,
continuó, su rostro cambiando. Esos son mis hermanos, tienen que dejar que se vayan, imploró, apuntando a Esteban y Valeria. Todos los presentes estaban paralizados, expectantes, esperando que sucediera algo más. El hombre del grupo armado se acercó más, acercándose a Laura. «Dame un motivo para no llevarte con nosotros», dijo. Su tono cambió. Había una tensión palpable. Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Porque yo soy la clave. Soy parte de todo esto, no su enemiga», exclamó, y por un momento el silencio envolvió la habitación. «¿Qué quieres decir?», le preguntó Esteban, su corazón latiendo con fuerza. Estaba confundido. Su hermana no hizo más que levantar más preguntas. ¿Qué estaba escondiendo? Pero antes de que Laura pudiera responder, todo cambió nuevamente. Uno de los hombres armados, bajo la tensión, hizo un movimiento brusco y un tiro resonó por la sala. El tiempo se detuvo. Silencio. La multitud contuvo el aliento. Los ojos entraron en pánico. Alguien había caído al suelo. «No», murmuró Esteban, en shock, y cuando la figura se desplomó, se dio cuenta de que no era un extraño, era Julián. Su padre yacía en el suelo, una mancha de sangre comenzando a expandirse sobre su pecho. La frialdad se adueñó de Esteban, la traición y la desesperación llenando su pecho. «No, no, no», gritó Valeria, cruzando el salón en un instante, mientras Esteban se sentía paralizado, aturdido por la rapidez de los sucesos. La sala estalló en gritos nuevamente. «¡Llama a una ambulancia!», alguien gritó. Pero en su mente las preguntas arrasaban. ¿Qué había pasado? ¿Por qué fue él? Laura, al borde de las lágrimas, miró a Esteban. «La verdad no es lo que creías. Tienes que entender. Este mundo es más oscuro de lo que imaginas», empezó a decir, pero su voz se ahogó ante el estruendo del pánico. Los hombres armados empezaron a retroceder, evaluando la situación, pero Esteban no podía dejar de mirar a su padre. El impacto fue devastador. «¿Todo esto fue para esto? Papá, por favor, despierta», suplicó, pero sus palabras resonaban vacías. Una figura salió del humo, un hombre misterioso que parecía familiar. Mirando a Esteban, dijo: «Es el momento de saber la verdad. Lo que has perdido se guarda en el secreto más oscuro de tu familia». Esteban sintió un nuevo miedo, una agonía que se cerraba sobre él. La sala se llenó de caos, las sirenas de la policía aún resonando afuera, pero el peligro estaba aquí mismo, con ellos. ¿Qué pasaría con la verdad de su familia, los secretos que se entrelazaban? ¿Y qué más estaba por venir? El tiempo se agotaba, y Esteban estaba atrapado en una telaraña de traiciones y revelaciones desgarradoras. Esteban sintió que el mundo se desvanecía, mientras su padre yacía en el suelo, una mancha de sangre expandiéndose rápidamente. Todo a su alrededor se volvió un torbellino de gritos y caos. La sala, que alguna vez lució elegante, ahora era un campo de batalla. Las miradas de shock se entrelazaban con el miedo, y el clamor de la multitud retumbaba en sus oídos. Su corazón latía fuerte y rápido. «Papá, no», gritó, pero su voz sonó lejos, como si un muro invisible los separara de la realidad. Valeria se inclinó hacia él, sus ojos llenos de lágrimas. «Esteban, tenemos que salir de aquí», murmuró con tremor en la voz. «No podemos quedarnos más». Mientras tanto, Laura, su hermana, luchaba por abrirse paso entre la multitud. «Esteban, escúchame», exclamó, con la voz temblorosa, pero en ese momento todo se sintió como un eco lejano. La atención de todos parecía centrarse en los hombres armados que ahora sostenían sus armas con más fuerza. Esteban estaba atrapado en su propia pesadilla, sintiendo que el aire escaseaba a su alrededor. De repente, escuchó un estruendo, una figura saliendo del humo. «Todos al suelo», ordenó con una voz profunda y autoritaria. Sin embargo, fue un sonido familiar lo que atrajo su atención. Era el sargento de policía que había estado en la escena durante el registro. «Oye, bajen las armas, están rodeados», gritó, logrando captar la atención de los hombres armados por un instante. Pero todo se volvió aún más intenso cuando Laura, aún en pie, gritó: «Mamá, tú también tienes que decir la verdad». Su madre, aún traumatizada por la situación, pareció dudar, pero entonces, mirando a Esteban a los ojos, comprendió que no había más tiempo para ocultar nada. «Espera, cariño.
Hay algo más que debes saber, soltó con voz quebrada. Tu verdadero padre no es Julián. Yo nunca te lo dije porque creía que te protegería, pero... El caos se detuvo un instante. Todos los ojos se posaron en ella. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Esteban, su voz apenas un susurro. ¿Qué verdad? Apenas tuvo tiempo para procesar esas palabras. Fue entonces cuando de golpe un destello iluminó la sala. Una explosión resonó fuera de la mansión. Vidrios volaron y el sonido fue como un trueno ensordecedor. En un instante, la calma temporal desapareció. Todo lo que quedaba eran gritos y una nube de polvo. Los hombres armados fueron tomados por sorpresa. Esteban sintió un empujón y antes de que pudiera reaccionar, Valeria, quien lo había estado agarrando, fue golpeada por la explosión, cayendo al suelo. «Valeria», gritó él, viendo cómo su cuerpo caía sin vida al suelo. Una sensación de horror lo atravesó. Era un golpe mortal. Esto no puede estar pasando, pensó. La confusión y el dolor lo invadieron. Pero, al mismo tiempo, la lucha estaba lejos de terminar. Quería llorar, gritar, pero tenía que actuar. Estaba en medio de un desastre absoluto. Mientras el ruido continuaba, un hombre apareció de la nada, emergiendo de la sombra. Tenía una mirada fría y decidida. La fortuna de los Estevez ha sido construida sobre más que secretos, dijo con voz tranquila, como si no le importara el caos. Es hora de que todos sepan a qué se enfrentan. Los hombres armados, ahora más descontrolados que nunca, comenzaron a disparar al aire, creando pánico entre los presentes. «Salgamos de aquí», gritó Julián, aún en el suelo, tocándose el pecho con las manos temblorosas, luchando por levantarse. «¡Ayuda!», exclamó Esteban, su mente girando. En un torbellino. «Esto no es solo un robo, es mucho más». Justo cuando creían que todo estaba perdido, la entrada principal se rompió, revelando a un grupo de 5 personas, entre las que se encontraba un rostro familiar, un viejo amigo de la familia. «Esteban, Laura, juntos ahora», gritó el amigo, extendiéndoles una mano. A medida que se preparaban para acercarse, la figura extraña desapareció rápidamente, dejando solo preguntas en su estela. La explosión había cambiado el rumbo, pero el precio a pagar fue devastador. Esteban sintió que en un instante su vida estaba patas arriba. «¿Por qué todo esto está sucediendo?», se preguntó mientras sentía que todo se iba de control. La capacidad de su familia para resistir esta tormenta dependía de algo que aún no comprendía, pero sabía que el final era solo el comienzo de una nueva y oscura verdad. ¿Sería capaz de descubrirla a tiempo? Esteban todavía no podía creer lo que estaba pasando. Su padre, Julián, yacía en el suelo y el caos lo envolvía. Sin embargo, fue el estallido de la emoción de Laura lo que lo sacó de su trance. «Esteban, no hay tiempo. Tienes que escucharme», insistió ella, volviendo a su hermano, su voz llena de pánico. «Todo esto es parte de algo mucho más grande. No somos quienes creemos ser». Los hombres armados se movían rápidamente y la tensión era apabullante. Valeria miraba a Esteban con los ojos llenos de lágrimas, buscando respuestas que él mismo no tenía. Su mente estaba sobrecargada, tratando de encajar todas las piezas del rompecabezas. Se sentía atrapado. «¿Qué estás diciendo, Laura?», logró preguntar, su voz temblando por el miedo y la confusión. «Te lo juro, la historia de nuestra familia está llena de sombras. Julián no es solo el hombre que pensabas que era. Hay cosas que nunca nos dijeron. Sabía que esto iba a suceder, por eso regresé. Quería protegerte». Laura respiró con dificultad. «Y ahora, mira lo que ha pasado». Los gritos y el ruido de las sirenas eran ensordecedores. Justo cuando Esteban estaba a punto de continuar, el hombre del grupo armado que parecía reconocer a Laura, empujó contra la pared. «Tú no puedes estar aquí», le dijo, con una voz baja pero tensa. «Si vuelves a hablar, te llevaré con nosotros». Laura, con un coraje que parecía imbatible, replicó: «No estoy asustada de ti. Lo que hay aquí es más grande que cualquiera de nosotros». Esa frase resonó en la sala, como si todos supieran que algo más se estaba moviendo bajo la superficie de este conflicto.
Todo se movía rápido. El pánico crecía y la atmósfera se hacía cada vez más pesada. Cuando Esteban intentó moverse hacia su hermana, algo le disparó en el pecho. «¡Mamá!», gritó, sintiendo su corazón latir con fuerza. Pero su madre no estaba. Habían desaparecido en el caos. ¿Dónde estaba? «Esteban, es hora de que sepas quiénes somos realmente», le gritó Laura, su voz retumbando en sus oídos. «Tú y yo somos parte de un legado que va más allá de Julián. Somos herederos no solo de la fortuna, sino de un oscuro secreto». De pronto, un grito desgarrador rompió la tensión. Alguien había caído. Era un amigo de Esteban, uno que siempre había estado presente en su vida. «No, no, no», gritó Esteban medio corriendo hacia él. «¿Por qué está haciendo esto?». En medio del torbellino, otra explosión resonó fuera de la mansión. El sonido fue brutal, como un trueno del que no esperabas. La multitud estalló en caos total, llenos de gritos de terror. Esteban sintió que el aire se le escapaba. «Esto no puede estar sucediendo», exclamó, la realidad empezando a desmoronarse a su alrededor. Y justo entonces, entre el tumulto, vio a un hombre familiar en el borde de la multitud. Su corazón se detuvo por un segundo. «Diego», gritó, reconociendo a su antiguo amigo. Diego era alguien que había perdido de vista desde hacía tiempo, y ahora estaba aquí, en medio de este caos. Con un paso decidido, Diego se acercó a Esteban. «Necesito que me escuches. Hay cosas que nadie te ha contado sobre tu familia», dijo, su mirada seria. Y antes de que Esteban pudiera responder, Diego continuó. «El dinero, la fortuna, todo viene de un legado que involucra corrupción. Y mentiras. Estás a punto de descubrir que hay partes de tu vida que nunca imaginaste». De repente, todo cambió. En un instante, el caos se volvió un eco lejano. La idea de que su familia hubiera estado involucrada en algo tan siniestro lo dejó atónito. Un nudo en su garganta se formó al pensar en las implicaciones. ¿Por qué nunca le había dicho nada a su padre? ¿Y qué papel jugaban él y Laura en todo esto? El sonido de las sirenas se acercaba más. Todo estaba a punto de desmoronarse. En su mente, una pregunta retumbaba con fuerza. ¿Podría enfrentarse a la verdad que se avecinaba y salir de este infierno con su familia intacta? ¿Qué más sé? ¿Estaba escondiendo de él? Fue entonces cuando, en medio de la confusión, escuchó una última sentencia de Diego que lo heló. «Todo esto está conectado con un trato que está a punto de romperse, y si no actúan rápido, perderán mucho más que su fortuna». Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Esteban sabía que el tiempo se les estaba agotando. Era solo cuestión de segundos antes de que la verdad se desatara, y todo lo que creía se derrumbara. Esteban sintió que el tiempo se detuvo, mientras la sala estallaba en caos. El sonido de la sirena de la policía se aproximaba, pero el grito desgarrador de Valeria resonaba en su mente. «No, no, no», repetía, un eco de terror. El cuerpo de su padre yacía inerte en el suelo, un manto rojo brotando de su pecho. El aire se volvió espeso, como si el sufrimiento se hubiera convertido en tangible y lo envolviera en su dolor. «Papá, por favor, despierta», suplicó Esteban, arrodillándose junto a Julián, pero su voz se perdió entre los gritos de los demás. Laura tenía los ojos desorbitados, mirando a Esteban como si pudiera entrever su caída. «Tienes que entender, este es solo el principio», decía, pero las palabras parecían flotar sin sentido en el tumulto. Los hombres armados estaban cada vez más nerviosos, apuntando con sus rifles, con miradas que destilaban un cálculo frío. «Paren», gritó uno de ellos al ver a Laura acercarse. Pero ella estaba decidida, su mirada fija y feroz. «No dejes que te controlen, Esteban. La verdad está llena de sombras, pero también de luz», clamó, su voz resonando con poder en medio del caos. Diego apareció, su figura emergiendo del polvo y la confusión. «No es solo un tiroteo. Esto es una red de traiciones», dijo, intuyendo la gravedad. «Esteban, hay secretos aún más oscuros que amenazan a todos aquí. Tienes que actuar ahora». Esteban sintió que el aire escaseaba. Una mezcla de rabia y dolor frenaba su voluntad, mientras los hombres armados retrocedían, en busca de un propósito. «Bajen sus armas», gritó, aunque la voz le temblaba. «Esto puede detenerse. Todo puede resolverse».
sin más violencia. Pero el caos no se detuvo. Un hombre se movió rápidamente entre la multitud, encendiendo una chispa de caos y confusión. Fue entonces cuando una explosión externa sacudió la mansión, rompiendo las ventanas y derribando el polvo en el aire. «¡Fuera de aquí!», gritó uno de los hombres armados, y el pánico se desató. «Esteban, por aquí», clamó Valeria, tratando de arrastrarlo hacia un rincón seguro de la sala. La decisión lo invadió como un torrente. Sabía que no podía dejar que más sangre se derramara. «Laura, Diego, Valeria, salgamos ya», gritó, empujando a la gente a moverse. Con un veloz movimiento, se dirigió hacia la salida que la explosión había dejado libre. La multitud se agolpaba, pero la determinación de Esteban brillaba en medio de la desesperación. «Agarra mi mano», le dijo a Valeria, y juntos se lanzaron hacia la luz tenue del exterior. La policía comenzaba a ingresar, sus uniformes asomándose como un rayo de esperanza. De repente, el hombre que había estado amenazando a Laura sin piedad se volvió hacia ella, buscando respuestas en su mirada. «¿Qué más sabes?», inquirió con voz grave. Pero en lugar de temer, Laura reunió su valor. «Todo, porque somos más fuertes juntos. Todos lo somos», respondió, su voz cortante como un hacha al abrir el silencio. Justo cuando el caos empezaba a calmarse y el eco de las sirenas llenaba la atmósfera, Esteban se dio la vuelta. La verdad dolía, pero se sentía liberadora. ¿Cuánto tiempo más vivirían en la mentira? Agarró la mano de Valeria, y juntos vieron el asombro en los rostros de quienes una vez fueron sus amigos, ahora vacíos de confianza. «Allí fuera hay un futuro que debemos conquistar», dijo, el tono en su voz suave pero firme. «Ya no más secretos, ya no más sombras». Mientras el polvo se asentaba y la policía comenzaba a tomar control de la situación, Esteban sintió que su mundo renacía. Él, Laura, Valeria, todos elegían el camino de la verdad, y aunque el futuro era incierto, juntos enfrentarían lo que viniera. Y cuando el último rayo de luz se filtró entre los escombros, Esteban miró a Valeria, con una chispa de determinación en su pecho. Esto es solo el comienzo. La historia de su familia ya no sería un cuento de sombras, sino de esperanza y redención. Antes de que te vayas, necesito que actúes ahora. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas lleguen a esta historia. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace brutal. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final impactante. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacer todo esto.